En un pequeño pueblo rodeado de colinas verdes y ríos cristalinos, vivía un panadero llamado Don Manuel. Cada domingo, al amanecer, él se levantaba antes que el sol para encender su viejo horno de leña, cuya calidez llenaba su corazón de nostalgia y esperanza. Don Manuel era conocido por su talento para hacer el pan más delicioso de la región, pero también por su gran generosidad. Mientras las aves comenzaban a cantar, él mezclaba la harina con el agua y la sal, creando una masa que se convertía en algo más que simplemente alimento. Era un pedazo de amor que enviaba a los soldados que habían partido a luchar en la guerra. Sus manos arrugadas trabajaban con destreza, recordando cada receta y cada momento especial que había compartido con su familia en la panadería. A medida que el aroma del pan recién horneado se expandía por el aire, don Manuel se sentía conectado con aquellos hombres y mujeres que defendían su hogar. Cada hogaza que salía del horno era un abrazo, un mensaje silencioso de apoyo para los valientes que se aventuraban lejos de casa. Una vez que todo estaba listo, colocaba las baguetes y los panes en cestas tejidas a mano, listos para ser enviados al cuartel militar. Esa rutina dominical no solo le daba sentido a sus días, sino que también mantenía viva la esperanza en el corazón de su comunidad mientras los ecos de la guerra resonaban en el aire. Don Manuel sabía que cada pieza de pan era un rayo de luz en tiempos oscuros. El pueblo donde vivía don Manuel era un lugar pintoresco, lleno de casas de colores pastel con techos de tejas rojas y jardines floridos que llenaban el aire de fragancias dulces. Cada rincón del pueblo parecía contar una historia, desde el parque donde los niños jugaban hasta la plaza central, donde los vecinos se reunían para charlar y compartir risas. Sin embargo, bajo esta apariencia idílica, había un sentimiento de tristeza que se cernía sobre la comunidad debido a la guerra. Los residentes del pueblo no solo extrañaban a sus seres queridos, también sentían un profundo anhelo por la paz. Don Manuel, al ser el centro de esta pequeña comunidad, sabía que su labor iba más allá de hornear. Al ver las imágenes de los soldados en las paredes del ayuntamiento, él sentía una conexión personal con ellos. Recordaba sus nombres y las historias que había escuchado en su panadería, donde muchos hombres jóvenes vinieron a buscar un poco de consuelo y alimento antes de partir al frente. Esa conexión hizo que cada pan que horneaba tuviera un significado especial. Don Manuel imaginaba a los soldados compartiendo su pan en momentos difíciles, pensando en el cálido abrazo que cada hogaza representaba. Sabía que, aunque estaban lejos, su amor y apoyo atravesaban la distancia, alentando a aquellos valientes a seguir luchando por un futuro mejor para todos. La rutina dominical de don Manuel se convirtió en un vínculo simbólico entre la vida diaria del pueblo y la valentía en el campo de batalla. Cada domingo, don Manuel se sumergía en su ritual de hornear pan, un acto que había evolucionado de una simple tarea a una tradición vital para el pueblo. La cocina de su panadería se transformaba en un santuario de esperanza, donde la mezcla de harina y agua simbolizaba el amor que sentía por los soldados que luchaban lejos. Mientras las hogazas doradas tomaban forma en el horno, la calidez del pan llenaba no solo el aire, sino también los corazones de quienes lo esperaban. La comunidad comenzó a participar en esta tradición. Los niños ayudaban a recoger las cebollas y las hierbas del jardín, mientras que los ancianos compartían historias sobre los soldados que habían crecido en el pueblo. Cada semana, don Manuel recibía pequeños mensajes de aliento que los vecinos dejaban en la cesta de pan, creando un vínculo emocional aún más fuerte entre todos. Así, hornear pan se convirtió en un símbolo de unidad, un recordatorio de que, aunque la guerra separaba a los seres queridos, el hilo invisible del amor y la solidaridad mantenía unida a la comunidad. Cuando el pan estaba listo, don Manuel lo empaquetaba con esmero y lo enviaba al cuartel militar, donde sabía que esos envíos significaban mucho para los soldados. Cada bolsa llevaba consigo un pedazo del pueblo y un mensaje silencioso: estamos aquí para ustedes. Así, cada domingo, el ritual creaba una cadena de esperanza que resonaba tanto en la panadería como en el campo de batalla. Con el paso de los meses, las cartas comenzaron a llegar a la panadería de don Manuel. Eran mensajes llenos de gratitud y esperanza, escritos con tinta que a veces se corría por la emoción. Cada carta era un tesoro, un vínculo directo entre el panadero y los soldados que recibían su pan. Algunos hombres contaban historias sobre sus días en el frente, compartiendo anécdotas que hacían reír o llorar al mismo tiempo.
Una carta destacaba entre las demás, era de un joven soldado llamado Pedro, quien había sido compañero de infancia de don Manuel. En ella, Pedro relataba cómo él y sus compañeros disfrutaban del pan durante sus escasas horas de descanso. Cada bocado me recuerda a casa, escribió. Es como si una parte de ti estuviera aquí con nosotros. Don Manuel sintió una mezcla de orgullo y nostalgia al leer esas palabras. Otras cartas hablaban de la valentía y la camaradería entre los soldados, pero también expresaban el anhelo por volver a casa. Algunos mencionaban cómo ese gesto simple de recibir pan les daba fuerzas para seguir adelante en momentos difíciles. Para don Manuel, cada carta no solo era un agradecimiento, sino también un recordatorio del impacto que su tradición tenía en la vida de aquellos hombres. Mientras leía cada mensaje, el corazón de don Manuel se llenaba de emociones. Sabía que su esfuerzo semanal iba más allá del acto de hornear, estaba creando un puente emocional entre dos mundos separados por la guerra, pero unidos por el amor y la esperanza. A medida que la guerra continuaba, la tristeza en el pueblo de don Manuel se hacía cada vez más palpable. Los rostros que antes brillaban con alegría ahora llevaban consigo el peso de la incertidumbre y la preocupación. Las familias contaban los días desde que sus seres queridos partieron al frente, y esta ansiedad afectaba a todos, incluido don Manuel. Aunque su panadería siempre estaba llena de actividad, él sentía un vacío en su corazón. La falta de noticias sobre sus amigos y conocidos lo sumía en momentos de melancolía mientras amasar la masa se convertía en un acto cargado de emociones. Cada día, pensaba en aquellos hombres valientes que habían crecido a su lado, imaginando sus risas y sueños compartidos. A veces, las cartas que recibían no eran suficientes para calmar su inquietud, cada palabra le recordaba lo frágil que era la vida. Sin embargo, a pesar del dolor, don Manuel encontró consuelo en su labor. Comprendió que hornear pan no solo era un gesto hacia los soldados, sino también una forma de mantener viva la memoria de aquellos que estaban lejos. Mientras mezclaba los ingredientes, se llenaba de esperanza y determinación. Sabía que su esfuerzo ayudaba a fortalecer el espíritu del pueblo, creando un espacio donde todos podían sentir un poco de amor en medio de la tristeza. Así, aunque la guerra había dejado huellas profundas en su comunidad, la dedicación de don Manuel a su tradición se convirtió en una luz que iluminaba incluso los días más oscuros, recordando a todos que la esperanza podía surgir en las circunstancias más difíciles. Un domingo, mientras don Manuel se preparaba para hornear su pan habitual, notó un sobre en la esquina de la mesa. Era más pequeño que las cartas que recibía de los soldados, y su corazón latió con fuerza al reconocer el sello. Era de su hijo, Andrés, quien también había sido llamado a servir en la guerra. Con manos temblorosas, rompió el sello y comenzó a leer. Las palabras de Andrés estaban llenas de emoción y valentía. En la carta, su hijo compartía historias sobre su entrenamiento, sus esperanzas y sueños de regresar a casa. Pero lo que más le impactó fue cuando mencionó que pronto estaría en camino hacia el pueblo. Papá, escribió Andrés, estoy emocionado por volver a verte y disfrutar de tu delicioso pan. Siempre pienso en ti mientras estoy lejos. Las lágrimas brotaron de los ojos de don Manuel al leer esas líneas. La tristeza y la preocupación que había sentido durante meses se transformaron en una alegría inmensa. En ese momento, comprendió que su esfuerzo semanal no solo había traído consuelo a otros soldados, sino que ahora también lo haría para él mismo. Decidió que ese domingo hornearía algo especial para recibir a Andrés. Quería que cada hogaza llevase consigo el amor y la dedicación con los que siempre había trabajado. La noticia llenó su corazón de esperanza y anticipación, recordándole que incluso en tiempos oscuros, la luz del amor familiar podía brillar con fuerza. La panadería se convirtió en un lugar donde no solo se horneaba pan, sino donde se tejían sueños de reencuentro. La mañana de la llegada de Andrés, don Manuel se despertó con una mezcla de ansiedad y emoción en el corazón. El sol apenas asomaba en el horizonte y la luz dorada iluminaba su panadería, pero hoy todo parecía brillar con un resplandor especial. Mientras organizaba los ingredientes, pensaba en cómo podría hacer que esta ocasión fuera verdaderamente extraordinaria. Decidió hornear un pan especial, una receta que había aprendido de su madre, rica y esponjosa, con un toque de miel y semillas que recordaban el sabor de la niñez. A medida que mezclaba la harina,
sentía una energía diferente recorrerlo, cada movimiento estaba impregnado de amor y anticipación. Las imágenes de Andrés creciendo, corriendo por el pueblo, llenaron su mente mientras amasar la masa se convertía en un viaje nostálgico. Su ansiedad aumentaba al pensar si a su hijo le encantaría lo que había preparado. ¿Le gustará? ¿Se sentirá como en casa?, se preguntaba mientras colocaba las hogazas en el horno. El aroma empezó a llenar la panadería, envolviéndolo en un abrazo cálido que le dio aún más motivación. Mientras el pan se cocía, don Manuel no podía dejar de mirar hacia la puerta, esperando ver a su hijo entrar. La espera era casi insoportable, pero sabía que cada instante dedicado a esa masa era un regalo para Andrés. Al final del día, no solo hornearía pan, también hornearía recuerdos y la promesa de un futuro juntos, donde las risas y el amor familiar volverían a llenar su hogar. El día tan esperado finalmente había llegado. A medida que avanzaba la tarde, el sonido de los tambores del ejército resonó en el pueblo, llenando el aire de un bullicio vibrante que despertó la esperanza y la alegría en cada rincón. Don Manuel, agazapado detrás del escaparate de su panadería, sintió como su corazón se aceleraba mientras miraba a la multitud reunirse en la plaza. Las risas y los abrazos empezaron a llenar el ambiente cuando los soldados desfilaban con orgullo a medida que regresaban a casa. De repente, entre el grupo de uniformes, don Manuel vio una figura familiar, una imagen que había anhelado ver durante meses: Andrés. Su hijo, aunque un poco más delgado, se acercaba con una gran sonrisa iluminando su rostro. En ese instante, todo alrededor se desvaneció y la panadería dejó de existir, solo quedaba él y su amado hijo. Cuando finalmente se encontraron, don Manuel no pudo contener las lágrimas. Se abrazaron fuertemente, sintiendo el calor del reencuentro y el alivio de saber que estaban juntos nuevamente. «Papá», exclamó Andrés, «no puedo esperar para probar tu pan». Esa frase resonó en el corazón de don Manuel como un eco de amor familiar, remarcando el significado de aquellos meses de espera. Mientras se separaban del abrazo, don Manuel invitó a Andrés a entrar en la panadería. Con cada paso hacia adentro, el aroma del pan recién horneado envolvió a Andrés, llevándolo de vuelta a su niñez. La celebración que seguiría no sería solo por el regreso del soldado, sino por el vínculo renovado entre padre e hijo en un mundo que aún necesitaba sanar. Con el sol comenzando a descender, la panadería de don Manuel se llenó de risas y alegría. Andrés, aún vestido con su uniforme, entró en el cálido espacio y fue recibido por el aroma del pan recién horneado que llenaba el aire. La sencillez del lugar se transformó en un refugio de amor y felicidad, donde cada rincón recordaba la calidez de los momentos compartidos. Don Manuel había preparado una mesa repleta de deliciosos panés, hogazas doradas, baguetes crujientes y pequeñas delicias rellenas de dulces y frutas. Cada pieza representaba no solo su esfuerzo, sino también la unión de la familia reencontrada después de tanto tiempo. Mientras servía a su hijo, el panadero contaba anécdotas sobre las cartas que había recibido durante la ausencia de Andrés, lo que hacía reír al joven al recordar las travesuras de su infancia. «Papá, todo sabe aún mejor aquí», exclamó Andrés mientras disfrutaba de cada bocado. La conexión entre ellos era palpable, como un hilo invisible que los ataba con fuerza. En medio de las risas, don Manuel sintió que todos sus sacrificios habían valido la pena, el amor familiar había regresado para llenar el vacío que había dejado la guerra. Ese día no solo celebraban el regreso de Andrés, sino también la resiliencia del amor familiar frente a la adversidad. La panadería se convirtió en un símbolo de esperanza no solo para ellos, sino para toda la comunidad que anhelaba días mejores. Mientras compartían historias y risas, supieron que juntos podrían enfrentar cualquier tormenta que viniera. La experiencia de don Manuel y su hijo Andrés es un poderoso recordatorio del impacto que el amor y la comunidad pueden tener en tiempos de adversidad. En un mundo marcado por la guerra y la incertidumbre, las acciones más simples, como hornear pan, se transforman en gestos profundos de apoyo y esperanza. La panadería no solo fue un lugar de trabajo, sino un refugio donde el amor familiar y la amistad florecían en medio de la tristeza. Cada hogaza que don Manuel horneaba representaba más que alimento, simbolizaba la conexión entre los habitantes del pueblo y sus seres queridos en el frente. Las cartas de los soldados, llenas de gratitud,
reflejaban cómo los pequeños gestos podían brindar consuelo y fortaleza a quienes estaban lejos de casa. Estos momentos de unión fortalecieron los lazos entre las personas, creando una red de solidaridad que ayudó a sobrellevar los días oscuros. Al final, la historia de don Manuel y Andrés nos enseña que, a pesar de las dificultades que enfrentamos, el amor puede ser una luz en la oscuridad. Las pequeñas acciones, como compartir un pan o escribir una carta, pueden tener un profundo efecto en la vida de otros. En tiempos difíciles, es fundamental recordar que cada gesto cuenta y que, unidos por el amor y la esperanza, podemos superar cualquier obstáculo. La comunidad se convierte así en un pilar esencial para enfrentar los retos de la vida, recordándonos que nunca estamos solos en nuestra lucha.